Hey, ¿qué tal, hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con mi perro oso sentado en mis piernas otra vez. Y le quiero dar gracias a Dios por las personas que están viendo este video, si es que lo ve alguna. Y eh, quiero hablar sobre lo que me hizo reflexionar Filipenses capítulo 4 el día de hoy. Y es un capítulo hermoso, quiero reflexionar sobre él. Y quiero que ustedes también reflexionen sobre él conmigo. Ok. El capítulo, quiero dar la idea central del capítulo, ¿ok? Y es que la, el, ¿cómo se llama? El click, o sea, me encantó más del capítulo es el versículo 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Dice: alégrense siempre a causa del Señor. Una vez más le digo, alégrense, que todos sepan que ustedes son personas razonables, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir con estos dos capítulos, 4 y 5? Tenemos que regocijarnos, algo así, no sé cómo se dice, pero tenemos que alegrarnos en el Señor. Estaba mirando afuera, pensé que había alguien. Pero tenemos que alegrarnos, si hay alguien ahí, pero tenemos que alegrarnos en el Señor. Tenemos que alegrar, Dios bendiga a esas personas, por si acaso. ¿Sí? Tenemos que alegrarnos en el Señor, tenemos que, ¿sabes? Por ejemplo, en la oscuridad, cuando estemos tristes por causa del Señor, alegrarnos por eso. Vamos a estar tristes, pero es por causa del Señor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sepan que tenemos que alegrarnos por el Señor, por lo que Él hizo. Tenemos que estar en sufrimiento por Cristo, con Cristo, por el sufrimiento que Él pasó, pero también tenemos que alegrarnos porque gracias a eso estamos librados. Gracias a eso estamos librados de muchas cosas, muchas maldiciones que nos iban a tocar por pecadores. Ahora, el versículo 6 dice: no se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Lo que quiere decir este versículo es que cuando estemos afanados, porque a veces es difícil no afanarse, yo sé que no se afanen, pero a veces es difícil, oremos al Señor. Digámosles lo que nos está afanando y pidámosle, ¿okay? Démosle nuestras peticiones a Él, pero porque Él llenará nuestros problemas con paz, ¿okay? Paz, 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 siempre paz. Y porque el Señor da una paz que ningún humano puede entender, y que sobrepasa todo entendimiento humano, que la hace por medio de nuestro Cristo Jesús para proteger nuestra mente y nuestro corazón. ¿Oyeron? Entonces, cuando estén tristes, como mi perro oso, que siempre está así, oren. Díganle a Dios por qué están tristes y por qué se sienten así. ¿Cuál es la razón? Si se acuerdan, ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue el pensamiento que los llevó a eso? Y más adelante voy a hablar de los pensamientos. Y cómo pueden afectar. Y eso va de la mano con alegrarnos en el Señor, ¿ok? Cuando tengas un problema por causa del Señor, alégrate por eso. Pero cuando tengas un problema, sea por causa del Señor o no, también, si te afanaste, dile tus peticiones. O si tienes un problema y ni siquiera te afanaste, solo dile tus peticiones. Ya, solo dile lo que piensas y lo que quieres. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, adivina, va a proteger tu mente y tu corazón. Y el versículo siguiente, 8, dice: finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las cosas que son serias, todas las cosas que son justas, todas las cosas que son castas, que no sé exactamente qué es castas. Parece como mediten, no sé. Todas las cosas que inspiran amor, todas las cosas que tienen buena reputación, todas las cosas que son virtuosas, todas las cosas que son dignas de alabanza. Lo que quiere decir este capítulo, el mensaje está claro. Tenemos que pensar siempre en cosas buenas, cosas que edifiquen, ¿entiendes? No podemos pensar
Sé que es difícil, ¿no? Que a veces los pensamientos te vienen y no te das ni cuenta. Pero no debemos pensar en cosas que te afanen, porque te vas a poner bravo por gusto, bravo por un pensamiento, o sea, tu mente te domina, no queremos eso. Y tenemos que pensar en cosas buenas, porque el amor es el camino de Cristo, el camino de Cristo y a Cristo. Es importante el amor. Me atrevería a decir que es lo más importante para seguir a Cristo. Y la obediencia. Pero tenemos que amar mucho y amar tanto que pensamos en cosas buenas, en cosas de amar. No pensemos en peleas, no pensemos en cómo puedo vengarme de tal persona, no pensemos en eso. Pensemos mejor en cómo puedo perdonar a esta persona, cómo puedo pedirle perdón a esta persona, incluso si no existe nada. Creo que una técnica pasiva para una persona que al final no entiende que se equivocó, tú deseas que pidas perdón primero. Por un segundo ponte en el lugar de esa persona. Esto es les voy a decir una cosa que yo uso frecuentemente. Cuando me falta empatía por una persona que me enoja, lo que hago yo es como imaginarme que soy esa persona. Imaginarme los problemas de esa persona y ahora lo que está pensando de mí junto con todos esos problemas. Y yo me pongo a maquinar en mi mente cómo sería eso y por qué no me entiende. Y ahí tengo más empatía y pido perdón por lo que hice. Aunque no está mal a tus ojos, a los de ellos sí. Entonces, pide perdón. Y si no te perdona, está bien. Si te perdonas, perfecto. Por eso tienen que pensar cosas buenas. Tienen que pensar cosas buenas. Para que, imagínate, hubieras pensado cómo puedo vengar de la persona que no quiere perdonarme. ¿Sabes? Para hacer más peleas. Mejor pensemos en, como dice aquí, cosas justas, cosas inspiradas en amor, con buena reputación, virtuosas, dignas de alabanza. Dignos del Señor. Ahora, hagan las cosas que aprendieron de mí, y así como las que me oyeron decir y me vieron hacer, y el Dios de la paz estará en usted, siempre entre ustedes. Tenemos que hacer las cosas que Pablo en Filipenses, Corintios, Romanos, en toda esa parte nos dijo. ¿Okay? Lo que quiere decir, la carta a los filipenses, él se lo está diciendo a los filipenses, pero también nos lo está diciendo a nosotros, que hagamos todo lo que él dijo. No porque Pablo sea Dios, sea Jesús, no. Pablo no es Dios, no es Jesús. Pero Pablo es alguien que profetizó lo que Jesús quería decir. Porque esto me vino a la cabeza cuando Pablo dijo eso. Cuando me vino a la cabeza la carne reaccionó como, ¿pero tú eres Dios o Jesús? No lo eres. Pero yo dije por dentro de mí, no lo es, pero él da las coordenadas que Jesús también da. Entonces, tenemos que hacerle caso a lo que digan algunos, o a lo que digan, creo que todos los profetas de la Biblia, todos los escritores de la Biblia, todas las leyes, porque podemos confiar en que Dios hablaba por ellos. ¿Ok? Y la otra parte que quiero reflexionar es el versículo 14, ok, donde Pablo, después de hablar otras palabras más, dice que los filipenses, fue 14, 15 y 16 creo, okay, que los filipenses, cuando Pablo estaba en Macedonia, predicando la noticia por primera vez, ninguna congregación fue a dar y recibir, solo los filipenses, solo esa iglesia, solo ellos. Entonces, ¿qué puedo sacar de esto? Sí, y después dice que cuando estaba en Tesalónica, enviaron cosas para cubrir las necesidades de Pablo, no una, sino 2 veces. O sea, ayudaron el doble a Pablo. Y eran las primeras veces predicando de Pablo. Por eso, lo que quiero sacar con este capítulo, con esta parte de los versículos, lo que quiero sacar es que tenemos que ayudar a las personas en momentos difíciles. Lo que yo hice en mi escuela una vez era, por ejemplo, unos amigos míos no querían que una niña se sentara al lado. Y yo entiendo a mis amigos míos porque quizá no le caigan bien a esa niña. Y es que a lo mejor no actuaba de la mejor manera, no se quedaba quieta. Pero tenemos que tener compasión, porque imagínate que tú eres esa niña, imagínate que tú eres esa persona.
cómo te vas a sentir, lo horrible que te vas a sentir, lo pesado que te vas a sentir. ¿Sabes? Y tenemos que ponernos en el pie a esa persona. Yo le dije, pasa. Mis amigos empezaron a decir que no, pero yo le dije, pasa, pasa. Se sentó. Y aunque no se quedó quieta, aunque igual hizo lo que pensaban que iban a hacer, mis amigos al final se terminaron hablando con ella. Y aunque hubo pequeña discusión, yo lo hice por causa de Cristo. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Okay? Sé que no estaba muerto en ese momento, pero si tú eres aborrecido por causa del nombre de Dios, hermano, eso es bueno. ¿Okay? Y ya. Pero lo que quiero decir con este testimonio que hice yo en la escuela es que quiero que ustedes también lo hagan con otras personas. Si hay alguien que está rechazado o en que está solo, quizás en tu trabajo, en tu escuela también, en tu casa mismo, si hay alguien que está solo, alguien que está triste, alguien que está pasando por un momento difícil, consuélalo. Y si es como una situación grupal, como que no quieren que alguien entre, igual déjenlo entrar. Y también como denle la oportunidad a las personas que aunque parezcan que no van a hacer nada o que son inútiles, tienen la oportunidad a las personas. Porque pueden sorprenderte. Ahora, si no te sorprenden, hermano, dale consuelo. Dile que lo hizo bien. Y me refiero a otras situaciones, ¿ok? Pero siempre, nunca rechacen a una persona. Por cómo se vea, por lo que digan de ella. Porque tú no sabes cómo es esa persona en realidad. Y si sabes cómo es en realidad y cómo va a actuar, si va a actuar mal, igual no lo rechaces, porque imagínate que tú eres él, lo mal que te vas a sentir. Igual Dios ama a esa persona, no es que Dios la desperdicie. Entonces, todos somos valiosos a la imagen de Dios y no podemos apartar a nadie, porque vamos a ser unos hacedores de maldad. Como Mateo dice que Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Ok? Hacedores de maldad. O sea, hacedores de maldad en el griego, vi una predica de eso, de Itiel. En el griego, traducido al español otra vez, hacedor de maldad es sin ley. No tiene ley. O sea, que personas que no. Ok, esto parece una contradicción, porque nosotros somos salvos por fe, no por ley. Ok, pero si es apartados de mí, hacedores de maldad, sin ley. ¿Okay? Entonces, pero si somos salvos por fe y no por ley, entonces, ¿por qué aparta a los que no tienen ley? Aquí Jesús se refiere a las personas no que no cumplieron la ley, o sea, no la cumplieron, pero que ni siquiera tuvieron la intención de cumplirla, ni siquiera pidieron perdón por sus pecados, ni siquiera nada. Pero también aparece en ese versículo, no sé si en ese, pero dice que la persona que Jesús le dijo, apártate de mí, hacedor de maldad, como una parábola. No, o sea, exactamente la persona no había hecho eso, que estudiaba la Biblia, qué tal, ¿sabes? Quizás no aceptó a Cristo como su Salvador, quizás no tenía una intención real, quizás no entregó su vida a Jesús. Por eso, entreguen su vida a Jesús y glorifiquen a Cristo en su cuerpo, hagan que Cristo esté en su cuerpo. ¿Me oyeron? Él murió en la cruz, pero resucitó. Y nosotros tenemos que compensar eso. Nosotros tenemos que agradecer eso. ¿Y qué mejor manera de agradecerlo? Porque hoy no podemos dar una oveja a Cristo. Hoy no podemos hacer ese sacrificio, dar una oveja, porque ni siquiera cómo le vamos a dar una oveja. Si no puede agarrarla. Pero podemos darle nuestro sacrificio vivo del cuerpo. No te estoy diciendo que te rompas una vena por Cristo. ¿Ok? Estoy diciendo que podemos, como dice en Mateo también, dice, el que quiera seguir, no, el Mateo o el Lucas, o Juan, cualquiera, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y niéguese a sí mismo. Ese es el sacrificio vivo del cuerpo que te estoy hablando, negarte a ti mismo. Todo, el ejemplo de que no rechaces a la persona, si esa persona te cae horrible, niégate a ti mismo, que esa es tu carne, eso es tu mal. Y dile a la persona que entre con mucha amabilidad y alegre, porque Dios ama al dador alegre. O sea, la persona que da alegremente. Por eso, chicos, eso es lo que quería reflexionar de Filipenses, las cosas que quería reflexionar. Tengo una buena conciencia, piensen en cosas buenas. Piensen en cosas buenas y tal. Y todo lo que dije. Así que, muchachos,
No se afanen por nada, más bien oréis por todo. Y eso es lo que quería decir Pablo. De que, chicos, es lo que estaba leyendo y era lo que quería decir que aprendí, ¿ok? Les doy gracias y sigan leyendo la palabra de Dios. Sigan en Cristo Jesús y saluden a mi perro Oso. Chao. Por cierto, Dios lo bendiga.